Con la llegada de los andinos al poder, por medio de Cipriano Castro con su revolución restauradora, en 1901 se sancionaría una nueva Constitución Nacional mediante una Asamblea Constituyente. Esta Asamblea Constituyente eliminaría el Consejo de Gobierno y con él se instauraría a Cipriano Castro como dictador. Se extendería el periodo presidencial a 6 años. Adicionalmente, cambiaría nuevamente el número de estados. Ahora los estados serían 20, al igual que en 1864. Sin embargo, para 1904, el Congreso de la República, el Congreso de Cipriano Castro, mejor dicho, procede a realizar otra constitución. Esta otra constitución elimina varias entidades federales porque reduce de 20 a 13 el número de estados. El periodo presidencial continuaba siendo de 6 años. Adicionalmente, el presidente era elegido por 14 miembros del Congreso, uno por cada estado y uno en representación del Distrito Federal. Eran 14 personas las que elegían al presidente de la República. Democracia. Esas fueron las dos constituciones del periodo presidencial de Cipriano Castro. Con la llegada de Juan Vicente Gómez al poder, pues las constituciones se convertirían simplemente en un instrumento para perpetuar a Gómez en el poder. Con la constitución de 1909, Juan Vicente Gómez procedió a volver a ascender el número de estados, serían 20. La isla de Margarita pasaría a formar parte del estado Nueva Esparta, dejando de ser parte del Distrito Federal. Es decir, dejaría de ser parte íntegra de lo que hoy en día sería el Distrito Capital, ¿no?, de Caracas. Ahora bien, no solo eso, también reduciría el periodo presidencial a 4 años, pero también eliminaría, ¿no?, la reelección. Sin embargo, para 1914 se produce otra transformación constitucional. Gómez sería colocado en el poder por 7 años y no 4, como demandaba la constitución anterior. Adicionalmente, se eliminaría el Consejo de Gobierno que había colocado la constitución anterior nuevamente. Fíjense cómo una constitución cambia lo que colocaba la otra y la otra y así, ¿no? Quitaban, ponían, quitaban, ponían, quitaban, ponían y ese era el dime y direte dentro de todas las constituciones que eran cambiadas. Gómez buscaría una manera en la cual tener a alguien en la presidencia sin que él ejerciese el poder. Y este caso fue pues Victorino Várquez Bustillo, pero la realidad es que Gómez se mantenía siendo el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Continuaría siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Así que el poder militar lo tenía Juan Vicente Gómez. Tenía el poder todavía Juan Vicente Gómez. Algo muy importante es que estas últimas dos constituciones, la de 1909 y la de 1914, eliminó el puesto de la vicepresidencia. ¿Por qué? Porque Gómez fue vicepresidente y Gómez derrocó a un presidente siendo vicepresidente. Digamos entonces que le tuvo miedo a ese cargo y procedió a eliminarlo. Y bueno, con este tema de hacerse el jefe militar de la nación, pues podía tener el control en cualquier momento, retomarlo si Victorino Márquez Bustillo, quien era su títere, pues le traicionaba. Para 1922, una nueva constitución durante el régimen gomecista. Para 1922, la constitución es modificada y se incorpora a este puesto, ¿no?, del vicepresidente de la República. En este caso nombraría como primer vicepresidente a su hermano Juan Gómez y a José Vicente Gómez, su hijo, lo nombraría segundo vicepresidente. Esto se conoce como nepotismo. Y fíjense cómo no solamente era allí, la presidencia del Estado Lara era de su hermano, del hermano de Gómez, de Juan Vicente Gómez. En este caso, Eustoquio Gómez. Esa famosa casa que está ubicada diagonal a la Plaza Bolívar, esquina de la carrera 17 con calle 25, la casa de Eustoquio Gómez, bueno, presidente del Estado Lara, como se le decía en el pasado, en estas épocas, y era hermano de Juan Vicente Gómez. Esto se llama nepotismo. Con la Constitución de 1925, otra más bajo el mandato de Juan Vicente Gómez, Gómez buscaría solventar 3 percances. El primero era que la Constitución decía que el presidente no podía ausentarse por algunos escasos días de la capital. Eso sería solventado. Ahora fijaría que podía ejercerse el poder desde cualquier espacio de la República, porque él quería estar en Maracay, pero adicionalmente porque él quería visitar también a su natal Táchira, ¿no? Además, pues se encargó de modificar el tema de las vicepresidencias, ya no serían 2, volvería a ser una sola, para que
pudiese quedar únicamente en el ejercicio de la vicepresidencia su hijo, porque su hermano había sido asesinado en 1923. Para 1928, otras modificaciones a lo que es la Constitución. En 1928 se eliminaría la vicepresidencia y Gómez buscaría una manera de suplir las faltas del presidente. En este caso, pues la solución fue dejar al ministro que más le conviniese al presidente en el ejercicio de la presidencia cuando éste pues no estuviese en disposición de ejercer el poder. Se ratificó adicionalmente el ejercicio de la presidencia en cualquier parte del territorio nacional, así que Gómez pudo continuar en Maracay viviendo la vida que le encantaba vivir allí en la ciudad jardín de Venezuela. Adicionalmente, se volvería a crear el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Gómez ejercería este cargo y dejaría en la presidencia a Juan Bautista Pérez de manera encargada, ¿no? Realmente, porque quien ejercía el poder era Gómez. Cuando llegamos a 1931 se produce la sexta modificación constitucional durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. En este caso, pues la Constitución lo que haría es fusionar los cargos de presidente de la República y el de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. De esta manera, Juan Bautista Pérez era desplazado y Gómez quedaría con los dos cargos en ejercicio al mismo tiempo, cosa que aún se mantiene. El presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Adicionalmente, se elevaría a 7 el periodo constitucional del presidente de la República y bueno, Gómez lo ejercería hasta 1935 cuando se produce su muerte. Nadie lograría derrocar a Juan Vicente Gómez. Solamente el ángel de la muerte, si le puedo decir de esa manera, fue quien se encargó de derrocar a Gómez. Con la muerte de Juan Vicente Gómez, quien asume el poder será su ministro de Defensa, Eleazar López Contreras. López Contreras, con la Constitución de 1936, buscaría la manera de bajar las tensiones que dejaba Juan Vicente Gómez con lo que fue su dictadura. En este sentido, se eliminó la reelección presidencial, se disminuyó de 7 a 5 años los periodos constitucionales del presidente y esta cifra de 5 años se mantendría durante las constituciones siguientes hasta la vigente de 1999, que la cambiaría a 6. La realidad es que el voto universal, directo y secreto pues no existía. Aún el Congreso continuaba eligiendo al presidente de la República y el presidente de la República seguía nombrando a dedo a los que eran gobernadores de los estados. Esta constitución incorporaría dentro de su articulado lo que se conoció como la Ley Lara. Básicamente la Ley Lara consistía en que todo comunista sería declarado traidor a la patria y debía pues ser castigado. En este sentido, hoy en día quizás muchas personas, por lo que es la volatilidad política que hay en el país, quisieran que esto pues se aplicase en nuestro territorio nacional. Pero hay un detalle, la Ley Lara funcionó para reprimir más que para realmente condenar a comunistas. Se acusó a todo mundo como comunista y con ese pretexto pues se les conminaba a ser traidores a la patria, aunque no lo fuesen, porque era simplemente una excusa como para borrarte del mapa. Para 1945, estando Isaías Medina Angarita en el poder, se producen enmiendas a la Constitución porque poco a poco se fueron infiltrando en las elecciones previas, en lo que fueron los consejos municipales. Bueno, los consejos municipales designaban a los diputados al Congreso. Comenzaron a infiltrarse y comenzaron a hacer presión, ¿no? Siendo minoría, comenzaron a hacer presión para impulsar ciertas reformas. Por ejemplo, hubo una serie de parlamentarios del recién legalizada Acción Democrática que lograron pues entrar a las instancias de poder y esto generaría que pues por vías de la fuerza y de la lógica se fuese democratizando un poco más el poder, ¿no? Es así como entonces en 1945 se producen dos enmiendas fundamentales a la Constitución. La primera pues sería el voto femenino. A la mujer se le permitiría votar para los cargos del Consejo Municipal o de los consejos municipales, mejor dicho. Sin embargo, se permitiría también lo que es el voto directo para los diputados al Congreso, donde la mujer no votaba. La mujer entonces seguiría siendo un elector de segunda, ¿no? Estos cambios constitucionales pues permitirían ciertas libertades, pero la realidad es que no se estaban satisfaciendo las demandas de lo que eran los movimientos políticos
que exigían el voto universal directo y secreto para presidente de la República, que la mujer pudiese votar el tema del voto universal. Sin embargo, estas reformas constitucionales no serían suficientes en lo político, porque Acción Democrática le retiraría el apoyo al Partido Democrático Venezolano en lo que era el buscar un consenso para nombrar a un próximo presidente que sería el sucesor de Isaías Medina Angarita. Entre el Partido Democrático Venezolano de Medina y Acción Democrática de Betancourt estaban buscando que fuese un candidato de consenso para que el país continuase progresando paulatinamente. En este caso el consenso era el doctor Diógenes Escalante, quien lamentablemente comienza a tener problemas mentales, de salud mental, y el Partido Democrático Venezolano impulsaría la candidatura del doctor Ángel Biagini. Biagini no era una mala persona, era un ministro con prestigio, si se puede decir, en la cartera de Isaías Medina Angarita, pero Acción Democrática no lo apoya. Entre las razones por las cuales Acción Democrática no lo apoya es porque hay una serie de jóvenes militares que están cansados de lo que es la vieja guardia militar del gomecismo y están decididos a derrocar a lo que es el legado de Gómez, es decir, a Isaías Medina Angarita, y lo iban a hacer con o sin el apoyo político. Pero los militares que estaban involucrados en estos hechos pues, estaban pensando que lo más lógico era tener un apoyo político que le considerase apoyo del pueblo a lo que era este alzamiento. Este alzamiento se produce con el apoyo de Acción Democrática, porque es que el golpe de Estado se iba a dar sí o sí. En este caso, Betancourt, con mucha experticia política, con mucho olfato político, convierte ese golpe de Estado en revolución, porque en lo que fue la conformación de la Junta de Gobierno, en la Junta Revolucionaria de Gobierno, pues habría un equilibrio entre militares y civiles que buscaban pues transformar a Venezuela a partir de ese 18 de octubre de 1945. Y bueno, este movimiento político, esta revolución de octubre de 1945 también tendría su constitución, por supuesto, que sería promulgada en 1947, pero de eso nos vamos a referir un poco más adelante en el siguiente video sobre lo que son las constituciones venezolanas.